Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Carta Ambiental. ¿Cómo estás, Javier Garín? Tanto tiempo. Buenas noches, Soledad Benítez. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos en un nuevo programa después del último programa que tuvo mucha repercusión. La gente nos escuchó, nos dejó muchísimos mensajes. Vamos a comentar de ello más tarde, pero el tema central que hoy se nos plantea, Javier, ¿cuál es? Y el tema central es volver, como ya venimos haciendo en los últimos programas, hablar del COVID en relación al medio ambiente y en relación a la realidad económica, social que vive la humanidad, ¿no? El COVID como una enfermedad es también un síntoma de una enfermedad que vive el planeta, es un síntoma de una enfermedad que vive el planeta, y sobre eso vamos a hablar un poco y reflexionar. Sí, como en algún momento habíamos planteado el antes y el después, es decir, después del COVID, cómo podemos cambiar esto que vos estás hablando, del cambio de paradigma, ¿no? En el sistema económico-social que maneja hoy al mundo, porque no podemos hablar hoy de Argentina nada más, sino que tenemos que hablar mundialmente. Si te parece bien, vamos a mencionar nuestras redes, vamos a hablar de otros temas también que se han surgido, como ser el tema de la deforestación. He leído por ahí, no sé si vos también algo estuviste investigando, que parece que el Amazonas lo están deforestando cada vez más. ¿Cómo puede ser? Están aprovechando la volteada del coronavirus, sí, para además destruir el Amazonas. ¿Pero cómo puede ser? De Bolsonaro es una fuerza destructiva tremenda, no solo está provocando con sus actitudes prácticamente un genocidio de la gente más pobre de Brasil que se enferma del coronavirus, sino que además está promoviendo y aprovechando esta circunstancia para que quemen todo lo que se pueda del Amazonas. Sí, quemar y arrasar con todo, digamos. Arrasar con todo. Bueno, no solamente Bolsonaro, hay varios personajes que son bastante desastrosos en América Latina, en Norteamérica, con el tema del COVID, de cómo lo han planteado, ¿no? Desde qué política de Estado. Bueno, una cosa sobre esto que vos estás diciendo. Vos fijate que los mismos que se han dedicado a negar la gravedad del COVID, y que han retrasado las respuestas, que se han opuesto a las cuarentenas, que promueven, que dicen, como dijo Bolsonaro, esto es un comunavirus porque va a generar el comunismo, es un atentado a la libertad, dicen los seguidores de Trump, y se protestan por las cuarentenas que decretan en algunos estados. Son los países que en América tienen más muertes y más contagiados. Exactamente, 100.000 muertos en Estados Unidos, un bochorno lo que está pasando, una masacre en Brasil. Es terrible. En Manaus. México no se queda atrás también, ¿eh? México tampoco se queda atrás. Han sido todos, eso está bien que menciones lo de México para demostrar que no es solo la derecha, ¿no? Porque en México hay un presidente que dice que es de izquierda, y sin embargo también puso por encima de la salud de la población, puso la economía. Y estos son los mismos que niegan que haya cambio climático, que niegan que haya que tomar medidas para evitar que se siga depredando el planeta. Son los mismos que quieren que se sacrifique a la población, a todos los que se tengan... Sí, a la población, a cierto sector, a los más vulnerables. Más pobres, claro, esos no interesan. En Estados Unidos son los más pobres, los latinos, la gente de color que no sea de la raza de ellos, la raza blanca o como le quieran llamar. Pero bueno, es muy lamentable esto que está pasando cuando hemos visto en otros países donde se manejó de otra forma, donde se ha contenido a la gente, donde realmente se preocupa. Pasa en nuestro país también. Pasa en nuestro país, donde por suerte el gobierno ha actuado, pero ha pasado también, por ejemplo, en Alemania, donde tanto la han criticado durante décadas a la Merkel y ahora demostró su capacidad de liderazgo. Solo ella ha promovido el cambio hacia las energías alternativas para combatir el cambio climático. Alemania lleva la delantera un poco. ¿No? Sino que además se negó siempre a cerrar camas. Claro. Porque hubo constante presión para que se eliminaran camas en el sistema de salud alemán,
diciendo que no eran necesarias, y ella se mantuvo y las defendió. Y Alemania respondió con un sistema de salud en perfectas condiciones para enfrentar a la pandemia. Por supuesto tuvieron contagiados y muertos, pero evitó el bochorno que han tenido otros países. Y sí, Inglaterra tampoco se queda atrás con Estados Unidos, porque al principio también tuvieron una actitud totalmente también negativa, es decir, de negar esto. Negadora, claro. Sí, negadora. Boris Johnson... Hasta se enfermó de COVID, Boris. Claro, aliado de Donald Trump, bueno, y defensor de la misma idea del soberanismo, ¿no? Sí. Y terminó... él insistía en que había que mantener que había que enfermar a la gente. Claro, el movimiento, hasta que le avisaron desde la entidad científica de mayor prestigio en el Reino Unido, le avisaron que iban a tener 500.000 muertos si no actuaban. Lamentable. Bueno, Javier, mencionamos las redes, ¿te parece bien? Y después desarrollamos estos temas. Vamos a leer también a Perón en la Carta Ambiental, como hacemos siempre en el inicio del programa. Mencionamos nuestras redes sociales, que son en Twitter, nos pueden seguir en @cartaambiental, en Instagram, @cartaambiental, la fanpage en la que siempre nos dejan mensajes y están nuestros corresponsales comunitarios que también tienen grupos y nos comunican de todo. A ellos también un saludo, porque siempre nos están escuchando y replican nuestro programa. La fanpage es ¿Qué hacemos con el planeta? ¿Qué hacemos con el planeta? ¿Y el canal de YouTube? Y el canal de YouTube es Historia y Política, videos de programas. Bueno, una vez anunciado todo esto, ¿te parece bien si arrancamos con algunos temas o cosas que ponen en evidencia esto que estábamos planteando, que está sucediendo con el COVID-19? La injusticia social. Bueno, ha quedado eso plasmado de una forma, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina y Norteamérica, la situación de los barrios vulnerables o las villas, propiamente dicho. Claro, ¿no? las villas, que algunos se empeñan en cambiar del nombre y dicen que son barrios populares, pero villas. La verdad no sé por qué llamar a popular a la pobreza. La pobreza. El pueblo tiene que estar bien, no pobre. Y no. Pero bueno, terminemos con esos eufemismos. Son barrios vulnerables, son villas, son barrios pobres que tenemos lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan rica. Tiene un montón de villas, y ni que hablar el conurbano. Sí, la provincia de Buenos Aires, su conurbano también está muy, muy poblado de villas, en situaciones de hacinamiento, en situaciones de falta de agua. Esta concentración de población, que es una evidencia también de la falta de federalismo, ¿no? Porque es el desarrollo desigual del país, lo hemos tratado en el programa anterior, pero esto demuestra también que tiene que venir un virus para que nos enteremos y nos preocupemos por las condiciones infrahumanas que se vive en muchos barrios, que muchos argentinos, muchos compatriotas nuestros tienen que vivir todos los días. Todos los días, exactamente. La verdad que es muy triste que nos esté pasando esto. Ayer escuchaba al presidente que habló de este tema porque lo encaró, lo planteó de una forma, se puso a la cabeza de esto y lo tomó muy, muy en serio, y hablaba de esto que estamos hablando nosotros, de que hemos evidenciado esta situación de pobreza, de cómo vive la gente por el COVID, ¿no? Me acuerdo cuando decían el COVID es una enfermedad de chetos porque las traen los que viajan al exterior. Bueno, quedó en evidencia que como el cambio climático... Es una enfermedad del mundo. Claro, no elige a nadie, no distingue. Nada más que los ricos tienen la posibilidad de tener un respirador y los pobres lamentablemente se tienen que pelear por el respirador. Y bueno, si esto crece... Ojalá que no, hasta ahora todo se viene conteniendo, pero bueno, si creciera sería muy, muy triste la situación, esperemos que no. Pero sí, y además las clases sociales que están mucho mejor también tienen la posibilidad de poder hacer una cuarentena más tranquila. Más tranquila, y aparte tienen una situación de salud general mucho mejor. Seguro. Que aquel que vive en la villa en condiciones lamentables. Sí. Otras cosas que ponen en evidencia el COVID. Sí. La necesidad de buscar soluciones mundiales. Sí.
y la fragilidad del medio ambiente. Después vamos a aportar elementos que establecen, como ya lo hemos hablado muchas veces, una correlación entre la pandemia y la destrucción ambiental. Claro que sí, me parece perfecto. También están el egoísmo y la oposición a la ciencia, ¿no? De los representantes de los intereses económicos, ya sean empresarios y gobiernos de distintos países, que también lo hemos estado hablando. El caso de Trump y Bolsonaro. Los muertos en Brasil, Brasil. Estados Unidos, lo que hablabas vos hace un ratito, y lo de que planteamos también, la destrucción del Amazonas, ¿no? Bueno, hay una evidente correlación entre el negacionismo climático y el negacionismo del COVID. Sí. Son los mismos sectores. Sí. Y esto está todo manejado a través de las redes sociales. Redes sociales y medios de comunicación. Y medios de comunicación. Sí, exactamente, que responden a este conglomerado del mal llamado soberanismo. Sí, ¿no? y medios de comunicación que, por ejemplo, no voy a mencionar ninguno porque no le vamos a hacer propaganda, pero la gente sabe quiénes son, en nuestro país critican, hablan de que Trump, qué desastre que está pasando en Estados Unidos, pero sin embargo alientan aquí a la gente a que rompan la cuarentena. Claro. Lo hacen de manera diplomática o como quieras, no sé, pero por un lado critican o se asombran de los muertos que está teniendo Estados Unidos, de las políticas que está aplicando Trump, lo mismo Bolsonaro en Brasil. Y por el otro, acá en nuestro país, plantean que, tienen un doble discurso. Un comportamiento esquizofrénico, y concretamente lo podemos mencionar, el caso de Clarín. Uno lee Clarín y es increíble. En los artículos de política nacional viven hablando de que la cuarentena está sofocando la economía, que nos va a llevar a que nos muramos de hambre, sí. Alienta que la rebelión contra la cuarentena, porque claro, toca sus intereses económicos. Los de ellos, porque claro, vamos a decir la verdad. De las empresas que claro. tiene Clarín, las empresas que maneja Clarín, la empresa que manejan los grupos económicos argentinos que Clarín representa. Son muchos. Claro, pero ¿qué quieren estos señores? Quieren que el obrero vaya, viaje en tren, viaje en subte, que se exponga, que no importa si se contagia, que se joda. Total, ellos están en sus oficinas aislados, dirigen, hasta pueden dirigir desde la casa sin exponerse, y si se enferman tienen todas las posibilidades de recibir la mejor asistencia. Pero también tenemos que decir que la gente, el común de la gente que está pasando todo esto, es muy solidaria, comprende la situación y está haciendo la cuarentena. Exactamente. Está cumpliendo con la cuarentena. Exactamente. Así el 80% de la población, según las encuestas más recientes, apoya la cuarentena. Sí. Pero estos mismos medios que plantean... Porque la cuarentena no es que nos afecta a nosotros nada más, se afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Y además es una cuarentena que la tenemos que hacer por el tema de salud, es decir, no estamos preservando la vida, no es algo y es una cuestión es un capricho de alguien acá. Que no va a ser eterna, porque ya se está mostrando en algunos países, como en Italia, que ya pasaron España, lo más duro, que ya está mermando. Esto tiene un tiempo en que empieza a mermar la letalidad del virus, empieza... Distintos procesos que, todo se está viendo, es todo muy nuevo, convengamos que los científicos están estudiando vacunas, están estudiando todo, y no sabemos tampoco cuánto. Pero bueno, ellos dicen que los que promovemos la cuarentena, estamos de acuerdo con la cuarentena, sembramos el miedo a la enfermedad, y en realidad ellos viven sembrando el miedo. Sí, que se ven amenazadas nuestras libertades individuales. Primero, toda esa pavada. Un miedo a una supuesta tiranía, porque la cuarentena siempre existió. Y segundo, un miedo a un terrorismo económico, al desastre económico, que nos vamos a morir de hambre. Argentina no vamos a morir de hambre porque tenemos un país productor de alimentos. No, y la gente sabe responder. Hemos vivido situaciones muy difíciles, muy, muy difíciles. Nuestro país lo ha vivido con respecto a la economía y de haber pasado situaciones muy duras, y siempre salimos del fondo de todo. Y después nos dicen... Esos mismos que promueven ese terrorismo anticuarentena, después en el mismo diario pasás de las noticias nacionales a las internacionales y muestran el desastre que es en Brasil y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pueden defender la no cuarentena o promoverla indirectamente y por el otro lado son bien conscientes del desastre que está causando en esos países donde han negado la gravedad del COVID y se han negado a aplicar la cuarentena? Están colapsados.
Es un desastre. Es un desastre. Un desastre, un desastre. Bueno, ¿qué más, Javier? Ahora vamos a leer. También pone en evidencia que el sistema económico se puede cambiar, este COVID. Mira vos, ahí tenemos un dato del filósofo y sociólogo francés Bruno Latour, que levantó mucha polémica lo que dijo. Dijo así: gotas de saliva paralizaron el mundo. Mirá vos. Por ejemplo, ¿no? Seguimos con Bruno Latour. La primera lección del coronavirus es también la más contundente. La prueba está hecha, es totalmente posible. En cuestión de semanas, suspender en todo el mundo y al mismo tiempo un sistema económico que hasta ahora nos habían dicho era imposible de frenar o redirigir. Ahora es cuando debe pelearse para que la recuperación económica, una vez que la crisis haya terminado, no traiga consigo el antiguo régimen climático, contra el cual hemos intentado hasta ahora en vano luchar. Bueno. Es muy bueno ese artículo, se publicó creo que en el mes de abril, lo hace publicó poquito. Sí, Latour en plena pandemia y ocasionó un enorme revuelo en Europa y nosotros, como siempre, traemos el debate que se está dando a nivel internacional a la Argentina porque nos parece muy importante y porque por esto que decimos siempre, el mundo es uno solo. Claro que sí. Bueno, si querés, leemos a Perón con su carta ambiental. Y después continuamos. Y después continuamos de una pausa. Bueno, vamos a la carta ambiental. La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y la vida permanente de las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad, es el problema. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con los de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica del tercer mundo y la distensión y la cooperación internacional. Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los estados dentro de la comunidad internacional. Carta ambiental, un breve extracto. Año 1972, Juan Domingo Perón, Madrid. Sin palabras. Vamos a la pausa, Javier. Vamos a la pausa. Bueno, luego de la pausa, Javier, y de haber leído a Perón con la carta ambiental que como siempre nos deja... reflexiones. Exactamente, reflexiones y bueno, siempre tiene razón. Tuvo razón. Tuvo razón porque tuvo una visión, ¿no? Claro. Tuvo una visión muy anticipatoria de lo que está pasando. Bastante anticipatoria. Bueno, el último programa que hicimos tuvo muchísima repercusión. ¿Te acordás que hablamos de volver a la naturaleza, volver al campo, esta migración que se da en algunos lugares, de cambiar de vida? De vida. Exactamente, de cambiar de vida, es así, de cambiar de vida, de empezar de cero, después de estar mucho tiempo en las ciudades y empezar de cero en el campo. Bueno, hubo muchos mensajes, los vamos a leer, la gente se enganchó y también vimos que hay mucha gente que se fue. Gente que se fue y muchos que querrían irse y que por ahí no se animan, están esperando el momento. Pero los que se fueron cuentan muy buenas experiencias. Así que tenemos que alentar a los que quieren volver a la naturaleza, volver al interior, dejar estas concentraciones hacinadas, llenas de delitos ahora también de pandemia. Y empezar a vivir de manera más natural y mejor, ¿no? En contacto con la naturaleza. Porque tenemos que... hoy tenemos que aprender a convivir con este coronavirus. Estábamos hablando en el bloque anterior, porque tenemos pandemia para rato, eso ya lo sabemos, no sabemos hasta cuándo, pero hay para rato. Y en algún momento la cuarentena, obviamente, de a poco se van a ir flexibilizando y vamos a tener que volver a hacer nuestra vida y esta nueva normalidad, como está pasando en el mundo,
Y bueno, implica convivir con este virus, aprender. Y aprender a convivir con la naturaleza y no destruirla todo el tiempo, ¿no? Que es lo que plantea este filósofo Latour. Sí. En Francia, que dice que vamos a volver, cuando termine el coronavirus, vamos a volver a hacer lo mismo Esperemos que hacíamos que no. Antes, o incluso peor. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, a ver qué nos dicen los oyentes. Bueno, Pichín Pérez, que es del interior del país, por lo que nos dice aquí, dice: es lo más recomendable. Yo vivo en un paraíso, dice. Dejé mi barrio y estoy a 25 minutos de la ciudad. Tengo un río al lado, un dique cerca, los cerros verdes a 50 metros y toda la naturaleza abrazándome. No puedo pedir más cuando voy a la ciudad, espero volver lo más pronto posible. También nos dice que es lo más lindo. Dice que comen todos los pájaros, que hay cochapollas, pavas, torcasas, urracas, chalchaleros, supongo que serán aves y todo tipo de aves, una variedad grande de pájaros y que todos comen juntos. Es uno de los mejores momentos cuando se está por perder el sol y está la noche con ese rascacielo de estrellas que es impagable. Siempre le agradezco al Creador por este lugar tan particular. La verdad que me genera mucha envidia, Pichín Pérez. Gracias por tu mensaje. Es divino lo que contás. Los pájaros saben lo que los humanos no sabemos, que es compartir. Compartir. ¿No? Comen todos juntos, como nos cuenta él, cuando se pone el sol, se le llena la casa de aves que van a comer. Mira vos, espectacular lo de Pichín. A ver, Bernardo Saracho dice: es mi sueño ideal, aún no concretado. Acá hay alguien que tiene ganas de irse, ¿no? A cambiar su vida en la naturaleza. Pero tengo tiempo aún, dice, espero poder cumplirlo. Nada me llena más que el estar en contacto directo con la naturaleza. Los animales son mi mayor placer. Ni hablar de las plantas. Maravilloso. Gracias, Bernardo. Muy Gracias, Bernardo. Y lo único que se puede decir acotar a lo que señalaste es que no hay que dejar mucho para más adelante, hay que tratar de cumplir los sueños lo antes posible. Así es. Raúl Beherán, volver a la naturaleza hoy, alguien de la urbe o inclusive para un chacarero de 25 o 30 hectáreas, dice, necesita $10.000 base. Pampa húmeda por hectárea para comprar. Si no hay revolución y en ella reforma agraria, es una utopía. Bueno, Raúl, tengamos esperanza, Raúl. Raúl es un amigo que tiene ideas de izquierda y obviamente sí estamos de acuerdo que tal vez haya que hacer una reforma agraria, redistribuir mejor la tierra, pero la verdad que tierra es lo que sobra en la Argentina. Sí. Está bien, en la pampa húmeda, en el núcleo digamos agrícola de la pampa húmeda es muy cara las hectáreas, ¿no? Pero la verdad que nuestro país es muy grande y lo que debemos hacer es reclamar también a las autoridades que promuevan alternativas para que la gente se pueda ir a establecer en el interior y vivir mejor. Seguro. Sí. Paola Parogini, yo ya vivo en el campo, en las sierras de Córdoba, qué lindo. Dice, no les quiero dar envidia, la verdad, qué lindo, Paola, te felicitamos. Debe ser hermoso. Nos da un poco de envidia. Sí, las sierras de Córdoba son divinas. Julio Enrique Maciel nos dice, si con solo trasladar las industrias a cada lugar donde se produce la materia prima, enviar a las capitales nacionales o provinciales y al mundo productos elaborados, así se expande el país a un país netamente federal. No sirve al país que estemos todos en Buenos Aires y tiene toda la razón lo que dice Julio. Totalmente de acuerdo, Julio Enrique Maciel, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y sí. Acá, alguien que se hace llamar Gary Helber nos dice, ¿cómo se va a terminar con el hacinamiento si las villas se multiplican exponencialmente desde 1946? Bueno, este discurso suena un poco a echarle la culpa a Perón de las villas. Y pareciera. Vamos a aclarar este Pobreza punto. Tenemos en nuestro país hace muchos años, desde antes de Perón, y era muchísimo peor antes de Perón. Claro, y aclaremos además que el fenómeno de migración del campo a la ciudad empezó en la década del 30, no en 1946. Claro. Empezó en la década del 30, hubo un fenómeno muy fuerte porque empezaron a aparecer las primeras industrias por el proceso de sustitución de importación. Entonces, mucha gente que no tenía trabajo en las provincias, y hay que preguntarse por qué pasaba eso. Claro, ¿no? Hoy también pasa. Claro, ¿por qué esa miseria en las provincias, ¿no? Que hace que prefieran vivir en una hacinados, villa? Claro.
Bueno, esto es un fenómeno que no se reduce al año 1946, no. Viene de mucho profundo, antes. Es más profundo, tal cual. Bueno, Carmen Ruiz, es lo más hermoso para vivir. Lugar amplio sembrando tus propios alimentos. Bien, Carmen. Muy bien, Carmen Ruiz. Es otra cosa que promovemos también desde nuestro programa, ¿no? Las huertas propias. Sí. Heriberto Gaona dice, reiniciarse no es muy difícil, ya nada será igual. Si hay algo que no sobra, es el territorio libre para que se afinquen millones de humanos, porque el planeta es un todo donde los humanos son solo una especie más. Si se pretende la mayor biodiversidad, equilibrio ecológico y menos contaminación, los humanos deben ser menos para dejar de ocupar terreno que es necesario se mantengan salvajes para que vivan las demás especies. Tiene razón Heriberto, nosotros hemos hablado de eso porque Perón también hablaba de eso en la Carta Ambiental. También hablaba de que había que superpoblación que había que detener el crecimiento sin freno de la población. Sí. También Heriberto, nos dice que hay espacio suficiente en todo el territorio argentino y coincidimos totalmente con él. Claro, un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Es cuestión de que se creen las condiciones para que dejemos de arracimarnos en el AMBA, como se le dice, ¿no? Oscar Di Piazza, que es un seguidor, dice, el conurbano hacinado, tal cual lo comentamos ayer con un compañero de trabajo. Juan Arnaldo Aquino, estoy de acuerdo con que hay que poblar la Patagonia, que conozco en toda su extensión desde el aire, salvo Tierra del Fuego y Santa Cruz que lo visité. Lo importante es una planificación ordenada y como es una zona de muchos vientos y territorios áridos que deben ser trabajados para ciertas utilidades, la instalación de parques eólicos, energía estratégica, en cuanto a los vientos y a la explotación de la zona cordillerana, en cuanto a la minería, y en cuanto a su suelo, además de la fertilización, la construcción de acueductos para ser productiva, entre otras alternativas. Lleva una lógica inversión de capital. La pesca es uno de los recursos propios, como así la minería, para un desarrollo de esa parte del territorio argentino, sin necesidad de recurrir a préstamos del FMI. Y claro, es lo que decía Perón en su momento, que había que poblar la Patagonia, ¿no? Sí. Hemos traído Perón vivió en la Patagonia. Claro, él vivió su infancia, pasó su infancia en la Patagonia. Sí. Nora Neira, ¿cómo está Nora Neira? Es una seguidora fiel, Nora Neira. Te mandamos un beso. Hola, Soledad y Javier. Hola, Nora. Como siempre, muy bueno el programa. Me conmovió el relato del maestro Polo Ortiz, su decisión de irse a vivir a Chubut para estar con la naturaleza. Fue tan acertada y como cuenta, ejerce su profesión en un ambiente sano. También el del periodista Marcelo Acosta, que cuenta su experiencia yéndose a vivir a Córdoba. Qué buenas decisiones. La naturaleza, tan castigada por el hombre y su codicia, han hecho que vivir, hacinados en las ciudades, sea tan malo para la salud física y emocional. Qué bueno sería que los jóvenes tomaran esa decisión de vivir cerca de la naturaleza. Adelante con la misión de concientizar a la gente. Abrazos. Gracias, Nora. Siempre unos aportes hace Nora. Gracias, Nora. Genia. Ubaldo Rosa. Muchos coinciden en que la sobreproducción es el verdadero mal. Sobrestock, contaminación, basura tecnológica y de la que quieras. Pero el fin es maximizar la eficiencia. Capitalismo Dixit, nos dice Ubaldo. Tiene mucha razón y creo que es parte de lo que está en discusión. Si un sistema económico basado en el crecimiento indefinido y en el juntar plata y nada más, su único objetivo parece ser eso. Si un sistema económico así no nos lleva a todos al desastre, Y ¿no? es desastre porque el hecho de vivir para trabajar y de no trabajar para vivir es desastrosa, esa ecuación. Dice Upay Kiboya, no sé si lo leí bien, la vida urbana y el hombre moderno es, y cito, compramos un montón de cosas inútiles, esto lo hemos hablado, para mostrar a otra gente que le importa un carajo de tu existencia, nos dice Upay Kiboya. Muy cierto eso. Queremos todo el tiempo mostrar nuestro estatus a través de la adquisición de porquerías y inútiles. La verdad a nadie le importa, Inútiles. Eva Troxler, el problema es que no hay políticas estatales para fomentar el arraigo de población a la anterior. Sobre todo desde las políticas neoliberales se profundizó aún más. Cuando antes en las empresas estatales como YPF, Entel, etcétera, y por ejemplo cuando Educación pertenecía a Nación, antes de la ley de educación menemista, uno podía solicitar traslado laboral a otras regiones del país. Muchísimos lo hicieron y muchísimos lo harían si se diera la oportunidad.
Tiene mucha razón también Eva Trosler y es parte de lo que venimos comentando, la necesidad de que también haya políticas sí. Por parte del Estado para descentralizar y desconcentrar la población. Oh. Dice Alejandro Di Rosa, claro sí. que se puede, hablo por experiencia propia. Y dice Gustavo Multa, yo lo pude hacer, pero en los pueblos chicos no hay industrias ni trabajo, tenés que poner algo propio o tener una profesión. Bueno, justamente es esa necesidad de crear una buena infraestructura para que se pueda cumplir el ideal de un país federal, ¿no? Después también, no Inés Elías dice. Inés Elías, sí. No sé si lo leí bien, dice, yo vivo en el paraíso, otro paraíso, porque recién nos hablaron del paraíso de Córdoba y acá, Bolsón, mágico y natural. Hermoso lugar porque lo conocemos, es bellísimo, Inés. Virginia MBA. Hace rato que lo pienso, pero no todos tenemos esa posibilidad. Alberto Letieria, ¿qué tal Alberto? Con su comentario. Excelente, dice, doy fe, porque Alberto vive en una zona tranquila. Se ha ido a vivir a una zona rural. Ha cumplido el sueño. Ha cumplido su sueño. Ana María Gómez, eso hice y soy libre. Disfruto de las maravillas que Dios nos da y significa salud. Exactamente. Muy bien. Waldino Liborio Alderete. Hoy que tenemos los medios de comunicación, las diferentes formas de poseer fuerza motriz y luminarias, yo nací en medio de los montes. La única forma para hacer fuego era cargando la leña. Todo era a sangre. Transporte a sangre, sí, claro, sí, me imagino. Traslado, sacar el agua del pozo. Si somos una partícula insignificante de la tierra y no cuidamos su inmensa generosidad, es porque somos pobres. Tiene razón. Vos, en parte también lo decíamos, hoy existen posibilidades que antes el que vivía en el campo no tenía. Tal cual. ¿No? Incluso no solo el suministro de energía, también las comunicaciones. Cada vez está más expandida la red de comunicaciones. Josejo García Sebane, esta pandemia va a hacer que más de uno piense en vivir en espacios abiertos y tiene razón. Siempre, la verdad, muy, muy nutritivo todo lo que nos dejaron los oyentes con respecto al tema de esto de migrar para el campo, ¿no? Y les agradecemos todos los mensajes y vamos a seguir con este tema, ¿eh? Sí. En otros programas vamos a insistir porque es muy importante. Por supuesto, vamos a insistir y tenemos que insistir con los corresponsales comunitarios que nos tienen que mandar, por favor, los mensajes. Sí, sus experiencias con respecto a esto y con todo lo que quieran aportar desde los distintos lugares del país y del mundo, porque hemos tenido de todos lados. Acá tenemos gente de todas partes. La lectura de estos mensajes nos pone muy contentos porque vemos que tiene repercusión el mensaje. Que escuchan, que nos siguen y que bueno, que les interesa el tema y bueno, lo bueno es que nos estamos expandiendo, ¿no? Que la gente sepa de esto, que se comprometa, que se enganche, que lo debata, que lo analice, que lo vea. Exactamente. Es una forma también de generar conciencia. Conciencia, exactamente. Vamos a una pausa, Javier, y luego continuamos. Muy bien. Bueno, luego de la pausa, Javier, ahora sí vamos a leer un artículo acerca del tema que planteamos en el primer bloque sobre la deforestación que se está generando en el Amazonas. Hay un artículo, ¿no?, que vos trajiste. Sí, salió publicado en la revista, en el medio digital Intripper. Sí. Y bueno, muestra esta otra acción que está llevando a cabo Bolsonaro indirectamente de hacer destruir todo, ¿no? Bueno, si te parece bien, la leemos. Dice, mientras el coronavirus se lleva la atención del mundo, están deforestando el Amazonas como nunca antes. Esto es una nota de Santiago Cravero, muy reciente, de mayo 10, así que es algo muy, muy, muy nuevo. Y habla de lo siguiente. La deforestación en la selva amazónica de Brasil alcanzó un récord en el primer trimestre del año, mientras la atención mundial está puesta en la crisis del coronavirus. Según los datos publicados el 8 de mayo por el Instituto Nacional de Investigación Espacial, INPE, de Brasil, un total de 1.202 kilómetros cuadrados de bosque, un área de más de 20 veces el tamaño de Manhattan, fue arrasada entre enero y abril. La Agencia de Investigación Espacial,
que utiliza imágenes satelitales para rastrear la destrucción, dijo que el área destruida en abril fue de un 64% más grande que en el mismo periodo del año pasado. La agencia también descubrió que la destrucción del bosque por madereros ilegales y ganaderos aumentó en un 55% en los primeros 4 meses del 2020. Según la BBC News, la cifra más alta en los primeros 4 meses del año desde que comenzaron los registros mensuales en agosto del 2015. Esto es una barbaridad. Es una política de Estado que lleva adelante Bolsonaro porque quiere convertir el Amazonas en un área de producción de soja. Un desastre. Y de otros cultivos, ¿no? Sí. Soja, aparte un monocultivo, que ya hemos hablado de lo que es la soja. La selva tropical que cubre el noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países de América del Sur es una reserva vital de carbono que ayuda a frenar el ritmo del calentamiento global, por lo que su destrucción es motivo de preocupación no solo entre los ambientalistas, sino también de todos los habitantes del planeta. A nosotros nos afecta especialmente porque el régimen del agua de la... de esa cuenca. De la cuenca del Río de la Plata y de toda la región pampeana está estrechamente vinculado con las corrientes de humedad que provienen del Amazonas. La selva tropical que cubre... Bueno, esto ya lo había leído. La deforestación en la región se ha disparado desde que el presidente de extrema derecha, obviamente, Jair Bolsonaro, asumió el cargo el año pasado. Y los ambientalistas dicen que sus políticas y retórica alientan la actividad ilegal. Él niega esto, aunque ha argumentado en el pasado que más agricultura y minería en áreas protegidas del bosque son la única forma de sacar a la región de la pobreza. ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! Sin embargo, el problema solo parece empeorar, ya que los grupos conservacionistas dicen que se han desplegado menos agentes del gobierno en el área desde que comenzó el brote de coronavirus. No nos podemos olvidar de los incendios que sufrió el Amazonas, también bajo el gobierno de Bolsonaro. Y el desastre que se vivió en Manaus a causa del coronavirus por la falta de políticas sanitarias para la población. Y es terrible. Nosotros hemos estado en Manaus y hemos visto cómo se vive allí. Paulo Barreto, investigador principal del Grupo de Conservación Sin Fines de Lucro, Amazon, dijo: la pandemia llevó a que hubiera menos agentes controlando y los madereros ilegales obviamente no se preocupan por el virus en áreas remotas del Amazonas. Lo que va del 2020 es motivo de una especial preocupación, dado que la temporada alta habitual de deforestación generalmente comienza hacia fines de mayo. Erika Berenguer, ecologista de las universidades de Oxford y Lancaster, dijo que a principios del año no es el momento en que normalmente ocurre la deforestación, porque está lloviendo y está lloviendo mucho. Y sin embargo fueron y deforestaron. Y bueno, ¿por qué? Y bueno, pues justamente porque había que aprovechar la pandemia para terminar de destruir el Amazonas. Un desastre. Ese es el objetivo que tiene Bolsonaro. ¿Por qué? Porque él cree que de esa manera se van a establecer, actividades económicas que le van a servir al Estado para aumentar los ingresos, y también porque él cree que el Amazonas va a ser tomado por otras potencias si no hace esto. Es todo un discurso, él dice creer esto, pero en realidad son los intereses... Son excusas. Exactamente. Son de los grupos para justificar este desastre ambiental que están haciendo en nuestra querida Amazonas, de la cual no solamente Brasil, como vos bien dijiste, sino... Toda América y todo el mundo, porque lo que pasa acá repercute. Esto es así, pasó con el tema de los incendios, pasó con el tema del calentamiento global que estamos viviendo, lo vivimos todos. Hoy no es que corto una rama allá y no pasa nada acá, del otro lado del mundo, pasa. Esto pasa, tenemos que concientizarnos respecto a eso. Venden animales enjaulados salvajes en una ciudad en China. Es un tema que también es interesante para pero analizar. aportando lo que decís, ¿no? Sí. Venden animales salvajes en una práctica espantosa en China, permitida por las autoridades, permitida y tolerada. Y resulta que hoy estábamos en cuarentena en todo el mundo por consecuencia de esto. Porque el mundo está interconectado, no es propiedad de los gobiernos. Exactamente. Cuando se provocan estas situaciones con los animales silvestres, en este caso, porque ya comen todo, y como pasa en Asia, en varios países de Asia, no solamente China, tiene consecuencias.
¿Hubo alguna información, manejabas vos, de que en China están queriendo... Algo estaban queriendo implementar en la Asamblea Nacional, que llaman querían ellos. prohibir esas costumbres. Sí, no, y ya empezaron a hacer controles, y de hecho, a raíz de la pandemia y de la cuarentena que vivieron y todo, ya han ofrecido, al menos el Estado chino, porque hay partes legalmente que comercializan estos animales. Hay granjas, por eso hay granjas de estos animales. Y ahí me llamó la atención, yo no conocía bien, ¿no? Cómo era, pero hablaban de la rata de bambú. O sea, que hay granjas, como acá tenemos granjas de pollos, que hay en la región de Entre Ríos, por ejemplo, están las granjas de los pollos que tienen los pollos. Bueno, la rata de bambú la crían así, tienen criaderos, todo absolutamente legal, pero bueno, ahora eso está suspendido. Y el gobierno les ofrece a esos granjeros pagarles esos animales para que no los comercialicen más. O sea, hay un programa del gobierno ahora donde está prohibido totalmente. De hecho, prohibieron los mercados. Tarde se dieron cuenta de que las actividades económicas que perjudican al medio ambiente terminan perjudicando también a la economía. Esto es lo que hay que entender. Claro. Bueno, Javier, seguimos, después de haber leído este artículo que con anterioridad nos estábamos refiriendo, seguimos con la cuestión del coronavirus como una enfermedad planetaria, ¿no? O sea, el COVID provoca que también nuestro planeta está enfermo. O sea, es una enfermedad para nosotros. Claro. Pero es un síntoma de la enfermedad que sufre la Tierra, que nosotros le ocasionamos con nuestra actividad. Los humanos lo provocamos, ¿no? Acá hay un fragmento de un reportaje que es un biólogo y ecologista que se llama Fernando Valladares, habló en el diario La Voz de Galicia. Es un biólogo. Él dice esto, dice... Un biólogo muy conocido y muy reconocido en España y que fue muy consultado por este tema del coronavirus en todos los medios en España. Ajá. Él dice, por ejemplo, empieza con esta reflexión, dice, la mejor vacuna era un ecosistema que funcionase bien y nos lo hemos cargado. Así arranca Fernando. Su claridad y valentía a la hora de exponer la crisis del COVID han convertido a este ecólogo en un referente. La culpa no es del murciélago ni del pangolín. Coincido totalmente con Valladares en lo que está diciendo. Nunca podremos llegar a tiempo. La vacuna es algo reactivo. Reaccionás ante algo. Y mira que esta vacuna tiene mérito. Saca lo mejor de la ciencia y no hay que quitarle ningún mérito. Ahora mismo es lo que toca. Es una fuente de esperanza y seguro que va a salir en un tiempo récord. Pero nunca una vacuna se va a anticipar al problema. ¿Cuál es la solución? No podemos aplicar lo que estamos haciendo con esta pandemia a la siguiente. Esto ha salido muy caro en términos de vidas humanas y no nos lo podemos permitir. Tenemos que aprender lo suficiente para evitar pandemias, no atajarlas. No tenemos ejércitos ni sistema sanitario para ello. Nos van a pasar pandemias por encima como si fueran tsunamis. Eso no lo digo yo, lo dice la ONU. ¿Cómo podemos evitar las pandemias entonces? Un mecanismo, una forma muy general, muy inespecífica y por lo tanto imperfecta es la propia naturaleza. El estado del medio ambiente, un medio ambiente en sentido amplio, que funcione bien, que contenga el adecuado y correcto número de especies y de relación entre las especies. Un ecosistema que funcione bien cumple muchas funciones y una que teníamos delante y la gente se olvida es la de amortiguar una zoonosis, una enfermedad infecciosa. Pero ocurren desde siempre. Sí, las de origen animal han ocurrido a lo largo de la historia. Hemos estado coexistiendo con patógenos, virus o bacterias, siempre. Es una carrera de amor y venganza. Pero en ese camino nos ayuda la naturaleza. La naturaleza nos ayuda a convivir con los patógenos. Un buen patógeno no mata al hospedador. Un buen patógeno convive con él, por la cuenta que le trae. Un patógeno ni es listo ni es tonto. Es seleccionado en aquella variedad que es capaz de mantener el mayor número de ellos. Ese agente infeccioso va a ser seleccionado para no matarnos y tenemos que contar con el apoyo de la naturaleza. Para que mientras eso ocurra no estemos tan expuestos, tan vulnerables para que la carga viral se diluya y el riesgo de infección se amortigüe.
eso lo va a hacer un ecosistema que funcione bien. Por eso dice este biólogo que la mejor vacuna es un ecosistema que funcione, que impida que los virus lleguen, estas zoonosis lleguen con tanta letalidad a los seres humanos, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo venimos señalando también desde que empezó esta pandemia, que es consecuencia indirecta de la deforestación y de la destrucción de los hábitats y de la biodiversidad. Hay otra cosa que menciona este biólogo, ¿qué es? Y dice que hay un problema que se genera por la falta de biodiversidad. Claro, y si hay la extinción de los animales afecta, es decir, se han extinguido cantidad de animales en nuestro ecosistema, obviamente que esto afecta. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacen falta más animales para que haya menos virus? Y sí, es el concepto de diversidad biológica. Tiene varios niveles. Como tú dices, muchos animales, muchas especies, pero también es importante la diversidad genética, la diversidad dentro de una especie. Tenemos que favorecer la diversidad en sentido amplio. Te pongo el ejemplo de la gripe aviar. La gripe aviar, que ha habido varios casos en China, epidemias que no son pandemias, pero se salen de lo local. ¿Qué ocurre? Tenemos gallinas estresadas en una granja con una carga vírica alta y todas las gallinas son primas hermanas, así que tienen una variabilidad genética muy baja. Entonces, cuando el patógeno entra en una granja donde todos son parientes similares, se contagian y se mueren todos. Al final, el virus salta, se te escapa. Ese mismo principio de precaución hay que tenerlo con cualquier ecosistema, conservarlo bien. Y debemos aplicarlo también a una explotación forestal, a una explotación ganadera. Hay algo que dice este biólogo, que no lo vamos a leer para no ser tan extensos. Sí. Él dice que la forma en que se cría los animales, no solo las gallinas, sino el ganado, cualquier forma de ganado. Esa forma masiva. Claro, exacto. O estos animales que se sacan de la selva y se los lleva enjaulados, los animales silvestres, y amontonados, esos animales están estresados. Por lo tanto, la capacidad de su sistema inmune se ve reducida por debilita, el estrés. Se debilita. Como nos pasa a los humanos. Claro. A los humanos nos pasa lo mismo. Estamos estresados, lo que sea, las defensas bajan y te pescas cualquier peste. Eso es lo que hace posible esta zoonosis. Porque un virus que no hubiera entrado en esos animales consigue entrar porque nosotros los ponemos en esa situación de estrés y amontonamiento. La culpa es nuestra. Tenemos que hacernos cargo. Por eso la culpa no es del murciélago. No, la ni culpa del pangolín. No es del murciélago. Ni del pangolín, como lo dice el biólogo, ¿no? Tiene razón. Acá tenemos un artículo de Climaterra, también siempre el mismo planteamiento y la reflexión, ¿no? Dice, o detenemos la destrucción de la naturaleza o sufriremos pandemias peores. Coincido con este artículo que es interesante, ¿no? Dice, solo una especie es responsable del coronavirus, los humanos, y al menos nosotros dos nos hacemos cargo de que es así, dicen los principales expertos en vida silvestre del mundo. Las medidas económicas de estímulo por el coronavirus deben salvar vidas, proteger los medios de vida y salvaguardar la naturaleza para reducir el riesgo de futuras pandemias. Artículo de expertos inventados del IPBES, profesores José Setel. Expertos invitados. Sandra Díaz y Eduardo Brondicio y el doctor Peter Daszak. Los 4 autores son destacados expertos mundiales. Hablan de hay una cuestión, en esta nota se hablan de muchos temas, pero pero lo que nos interesa es en el tema del que se acaba de mencionar, ellos sostienen, entre otras cosas, que ahora se va a generar una situación de estímulos fiscales para reactivar la economía y que eso tiene que ser salvaguardando el medio ambiente, porque si no estamos abriendo la puerta a que esto se repita. Y a que sea un desastre. O sea, la vuelta a la nueva normalidad sea un desastre. Puede ser peor, y tienen razón, creo yo, ¿no? Bueno, ellos hablan de que hay una especie responsable y coincidimos en eso, de que somos nosotros. Al igual que las crisis del clima y la biodiversidad, las recientes pandemias son una consecuencia directa de la actividad humana, en particular de nuestros sistemas financieros y económicos mundiales, basados en un paradigma limitado que premia el crecimiento económico a cualquier precio. Tenemos una pequeña oportunidad al superar los desafíos de la crisis actual para evitar sembrar las semillas de las futuras.
De las futuras. Enfermedades como la COVID-19 son causadas por microorganismos que infectan nuestros cuerpos y más del 70% de todas las enfermedades emergentes que afectan a las personas se originan en la fauna silvestre y los animales domésticos. Las pandemias, sin embargo, son causadas por actividades que ponen en contacto directo a un número cada vez mayor de personas y a menudo entran en conflicto con los animales que portan estos patógenos. La deforestación desenfrenada, la expansión incontrolada de la agricultura intensiva, la minería y el desarrollo de infraestructuras, así como la explotación de especies silvestres, han creado una tormenta perfecta para el derrame de enfermedades de la fauna silvestre a las personas. Esto ocurre a menudo en las zonas donde viven las comunidades más vulnerables a las enfermedades infecciosas. Nuestras acciones han impactado significativamente más de 3/4 de la superficie terrestre, han destruido más del 85% de los humedales y han dedicado más de 1/3 de toda la tierra y casi el 75% del agua dulce disponible a los cultivos y a la producción ganadera. Es una barbarie, barbarie. Si a esto se añade el comercio no regulado de animales salvajes y el crecimiento explosivo del transporte aéreo mundial, se hace evidente cómo un virus que antes circulaba inofensivamente entre una especie de murciélagos en el sudeste asiático ha infectado ahora a casi 3 millones de personas. Ha provocado un sufrimiento humano incalculable y ha detenido las economías y sociedades de todo el mundo. Esta es la mano humana en la emergencia de una pandemia. Si nos molesta tanto la cuarentena, tratemos de evitar que en el futuro sigamos, se repita, cambiando las condiciones en las que nos movemos, en que se mueve la economía, ¿no? Sí, no, la verdad que bueno, es muy interesante, podemos seguir hablando de esto todo el programa, pero lo que plantean es, no sé, si te parece bien, ahí refrescamos con este párrafo. Sí. Dice que, sin embargo, esto puede ser solo el comienzo. Aunque las enfermedades entre animales y humanos ya causan aproximadamente 700.000 muertes cada año, el potencial de futuras pandemias es enorme. Eso es lo grave, ¿no? Se cree que hasta 1.7 millones de virus no identificados del tipo que se sabe que infectan a las personas todavía existen en mamíferos y aves acuáticas. Cualquiera de ellos podría ser la próxima enfermedad X, potencialmente más perturbadora y letal que el COVID-19. Es probable que las futuras pandemias ocurran con mayor frecuencia, se propaguen con mayor rapidez y tengan un mayor impacto económico y maten a más personas si no somos extremadamente cuidadosos con los posibles impactos de las decisiones que tomemos hoy. De manera más inmediata, necesitamos asegurarnos de que las medidas que se están adoptando para reducir los impactos de la pandemia actual no amplifiquen por sí mismas los riesgos de futuros brotes y crisis. Hay 3 consideraciones importantes que deberían ser fundamentales para los planes multimillonarios de recuperación y estímulo económico que ya se están aplicando. En primer lugar, debemos asegurar el fortalecimiento y la aplicación de las reglamentaciones ambientales y solo fomentar paquetes de estímulos que ofrezcan incentivos para actividades más sostenibles y positivas para la naturaleza. Esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? No sea cosa que para reactivar la economía aflojen las restricciones ambientales y después tengamos una breve reactivación y luego un nuevo desastre provocado justamente por estas actividades, ¿no? Sí, no. Es así. Lamentablemente es así y me parece que la humanidad hoy tiene que reflexionar largo y tendido con esto. No, todos nos debemos una reflexión muy profunda. Tiene una oportunidad que ya... tenemos una oportunidad. ¿Sí? Como planteaba este filósofo de manera irónica, unas gotitas de saliva lograron paralizar la humanidad. Entonces nosotros tenemos que aprender y a través de planes conscientes, planes deliberados, elaborados racionalmente, se pueda cambiar el paradigma económico, porque del crecimiento y del dinero como única finalidad de toda actividad económica nos lleva al desastre. Exacto, y la forma sostenida y la forma salvaje con que se hace, o sea, porque todo esto... Es decir, se trabaja de manera, como planteamos antes, no se puede vivir para trabajar nada más. Es decir, lleva a una alienación, el ser humano no disfruta la vida, no se contacta, pasa todo esto, es una alienación. Vivimos en una loca carrera para producir y para que los dueños del mundo hagan más plata. Y ganar, bueno, esto mismo se aplica al medio ambiente. ¿Para qué, digo yo? Porque vamos a quedar sin mundo. Aparezcan todos los días en Fox News, dice, y quienes gobiernan los estados negacionistas del cambio climático, desde Moscú hasta Brasilia, desde Nueva Delhi hasta Washington, pasando por Londres, estos poderosos
saben que han perdido, que la negación del cambio climático no puede durar indefinidamente, pero ellos quieren estirar todo lo más que pueda la actual situación, y entonces van a usar también la pandemia para tratar de ponerse a salvo junto con sus hijos y seguir estirando la vida de privilegio que tienen. Sí, una vida de privilegio, Javier, es decir, vida de privilegio, pero para disfrutar ¿en dónde? Porque y no sé, se van a ir a Marte. A Marte. Posiblemente se vayan a Marte. O sea, no están dadas las condiciones todavía para poblar Marte. Y esto no es que tenemos que esperar 100 años. Esto se viene ya está. Ya estamos al borde de una hecatombe. Seamos realistas, no es para exagerar, pero esto es una muestra, la pandemia es una muestra. Y es una primera muestra. Y es aquí, dice Latour, donde debemos actuar. Si la ocasión se les abre a ellos, también se nos abre a nosotros. Si todo se detuvo, todo puede ser puesto en tela de juicio, cuestionado, seleccionado, ordenado, interrumpido de una vez por todas. O al contrario, acelerado. El inventario del año es, ahora, ¿qué debe hacerse? Si el sentido común nos dice, reiniciemos la producción lo más rápido posible, debemos gritarle de vuelta, por supuesto que no. Lo último que deberíamos hacer es retomar de manera idéntica todo aquello que hacíamos antes y lo hicimos mal, y le hicimos daño al planeta y a nosotros mismos. Por eso tenemos que luchar porque haya un nuevo paradigma, un paradigma de una economía realmente sustentable y no solo... para todos. Y que para todos tengamos derecho... Exactamente, porque todos no vamos a poder viajar a Marte cuando esto se termine de destruir. Todos no, y si esto sigue así, muchos no vamos a poder tampoco vivir como corresponde. Ni siquiera con la mínima dignidad, ni siquiera con la mínima dignidad. Entonces empecemos a replantear estas cuestiones con carácter urgente. ¿Te parece si concluimos con Laudato Si? Como siempre, el Papa Francisco es un ejemplo con todo lo que nos deja en la encíclica. Sí, cómo no, la vamos a leer y como siempre, para que todos reflexionemos más. Reflexionemos en forma conjunta. Claro. Laudato Si. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Papa Francisco, como siempre, me saco el sombrero, Garín. Bueno, quedamos para la próxima semana. A todos, muy buenas noches. Gracias por escucharnos, gracias por dejar sus mensajes y los invitamos, como siempre, para el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.